Millonaria, se disfraza de cocinera para conocer su prometido. Lo que descubre le rompe el corazón. Antes de comenzar esta emocionante historia, me gustaría invitarte a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras narrativas cautivadoras. Ahora, sumergámonos en este mundo de secretos y descubrimientos. El champán burbujeaba en las copas de cristal mientras los invitados de la alta sociedad madrileña circulaban por el salón de mármol de la mansión de los Velázquez. Vestida con un elegante vestido rojo que destacaba su esbelta silueta, Valentina Montero observaba a su prometido Alejandro Velázquez al otro lado del salón. Él sonreía, encantador como siempre, conversando con un grupo de empresarios. Su cabello negro perfectamente peinado y el traje impecable reforzaban su imagen de heredero perfecto del imperio inmobiliario de la familia. Valentina sintió un nudo en la garganta. En 3 semanas estarían casados, uniendo a 2 de las familias más poderosas de España. Un matrimonio perfecto a los ojos de la sociedad, pero que para ella se volvía cada vez más una prisión dorada. «¿Estás bien, querida?», preguntó su madre, Elena Montero, acercándose con su postura impecable y sonrisa calculada. «Sí, solo cansada», respondió Valentina forzando una sonrisa. «Mantén la compostura. Los Gutiérrez están aquí y necesitamos finalizar ese contrato en Valencia», susurró Elena, ajustando un mechón del cabello castaño de la hija. En ese momento Valentina tomó su decisión. El plan que venía formulando hacía semanas necesitaba ser puesto en práctica inmediatamente. No podía casarse con un hombre que mal conocía, un hombre elegido por conveniencia financiera. 2 horas después, cuando la fiesta comenzaba a dispersarse, Valentina se encontró con su única confidente, su prima Carmen, en el jardín de la mansión. «¿Estás realmente decidida?», preguntó Carmen, sus ojos oscuros llenos de preocupación. «Completamente», respondió Valentina determinada. «Necesito conocer al verdadero Alejandro antes de comprometerme para toda la vida. Y la única forma es infiltrarme en su casa, donde él no estará interpretando un papel. Como cocinera, apenas sabes freír un huevo, Valentina. He aprendido lo suficiente en las últimas semanas. La agencia de empleos ya ha confirmado todo. La familia está buscando una cocinera temporal, mientras doña Pilar, la cocinera principal, se recupera de una cirugía. Comienzo mañana. ¿Y si te reconocen?». Valentina sonrió, sacando de la bolsa una peluca castaña oscura y gafas de montura gruesa. «Isabel Navarro, 28 años, de Sevilla, con experiencia en restaurantes familiares. Nadie va a reconocer a la heredera de los Montero en este disfraz». Carmen sacudió la cabeza, pero había un brillo de admiración en sus ojos. «Siempre has sido la más valiente de nosotras. Solo ten cuidado. 2 semanas. Es todo lo que necesito para descubrir si Alejandro es el hombre con quien quiero pasar el resto de mi vida». Lo que Valentina no sabía era que esas 2 semanas cambiarían completamente su percepción, no solo de su prometido, sino de todo el mundo que la rodeaba. A la mañana siguiente, el sol de primavera de Madrid iluminaba las calles mientras Valentina, ahora transformada en Isabel, caminaba nerviosamente en dirección a la imponente mansión de los Velázquez en el exclusivo barrio de Salamanca. Su corazón latía acelerado bajo el uniforme simple de cocinera que había comprado especialmente para la ocasión. Valentina Montero, 27 años, era la única hija de Javier Montero, magnate del sector hotelero español. Criada entre el lujo y privilegios, frecuentó las mejores escuelas de Europa y se graduó en administración en Harvard. Su vida había sido meticulosamente planeada desde el nacimiento, culminando en el arreglo de su matrimonio con Alejandro Velázquez, unión que consolidaría el imperio de las 2 familias. A pesar de su educación privilegiada, Valentina siempre sintió un vacío inexplicable. Sus viajes por el mundo, fiestas exclusivas y amistades superficiales nunca llenaron el deseo
por algo auténtico. Su relación con Alejandro seguía el mismo patrón: encuentros formales, cenas elegantes y conversaciones superficiales, siempre bajo la mirada vigilante de familiares y asesores. Ahora, parada frente al portón trasero de la mansión, Valentina respiró hondo. Su madre creía que ella estaba en un spa en Toledo para relajarse antes del matrimonio. Tenía 2 semanas para ejecutar su plan. «Usted debe ser Isabel, la nueva cocinera», dijo una mujer de mediana edad, con uniforme de ama de llaves al abrir la puerta. «Soy Mercedes, el ama de llaves principal. La estaba esperando». «Sí, señora», respondió Valentina, intentando disimular su acento refinado con un leve acento andaluz. «Estoy muy agradecida por la oportunidad». Mercedes la condujo por los pasillos de servicio de la mansión, explicando las reglas de la casa y las preferencias de la familia. Valentina oía atentamente, asimilando información sobre su propio prometido, a la que jamás tendría acceso en su papel de futura esposa. El señor Alejandro generalmente toma café de la mañana a las 7:08 antes de ir para la oficina. Le gusta el café fuerte y tostadas con aceite y tomate. La señora Claudia, madre de él, baja alrededor de las 9 y prefiere té y frutas. El señor Gabriel, el padre, raramente está en casa para las comidas, excepto los domingos. La cocina era espaciosa y moderna, equipada con los mejores utensilios. Valentina sintió un frío en el estómago al percibir la magnitud del desafío que había creado para sí misma. Tendrá que preparar el almuerzo para la familia hoy. Doña Pilar dejó algunas recetas anotadas para facilitar su trabajo, explicó Mercedes, entregándole un cuaderno gastado. «Cualquier duda, estoy a disposición». Así que Mercedes salió. Valentina abrió el cuaderno con manos temblorosas. Las recetas eran complejas, mucho más allá de las simples preparaciones que había aprendido en las últimas semanas. Estaba a punto de entrar en pánico cuando oyó una voz masculina detrás de sí. «Usted debe ser la sustituta de Pilar». Valentina se giró rápidamente, casi derrumbando el cuaderno. Delante de ella estaba Alejandro, su prometido, vistiendo ropas casuales, algo que raramente veía. Sin el traje formal y el cabello perfectamente arreglado, parecía más joven, más accesible. Sí, señor, Isabel Navarro», tartamudeó ella, bajando la mirada y ajustando nerviosamente las gafas falsas. Alejandro la observó por un momento y Valentina temió ser reconocida, pero él solo sonrió gentilmente. «No se preocupe con aquel cuaderno de recetas. Mi madre tiene expectativas muy altas, pero somos personas normales. Haga lo que sepa hacer bien». La gentileza en su voz cogió Valentina de sorpresa. Era un tono que nunca había usado con ella en sus encuentros formales. «Gracias, señor», respondió ella, aún evitando mirar directamente para él. «Alejandro, por favor. Señor me hace sentir como mi padre», dijo él, con una risa leve antes de coger una manzana de la frutera y salir de la cocina. Sola nuevamente, Valentina respiró hondo. La primera interacción había sido sorprendente. Este Alejandro parecía diferente del hombre con quien estaba a punto de casarse, más relajado, más genuino. Pero era solo el comienzo. Tenía mucho que descubrir sobre el verdadero hombre detrás de la fachada social. Con determinación renovada, Valentina abrió el cuaderno de recetas y comenzó a planear el almuerzo. Su aventura como Isabel, la cocinera, estaba oficialmente iniciada. El sol de la tarde de Madrid se filtraba por las amplias ventanas de la cocina, mientras Valentina luchaba con una paella que se rehusaba a cooperar. 3 días habían pasado desde que asumiera su identidad secreta, y cada momento traía nuevos descubrimientos sobre la familia Velázquez y sobre sí misma. «El arroz se está pegando de nuevo», murmuró para sí misma, revolviendo desesperadamente la sartén. «Necesita más caldo y menos fuego», dijo una voz suave detrás de ella.
Valentina se giró para encontrar a Claudia Velázquez, madre de Alejandro, observándola con una mirada divertida. Diferente de la figura intimidadora que conocía en los eventos sociales, Claudia parecía más relajada en casa, vistiendo pantalones de lino y una blusa simple, los cabellos canosos sueltos en vez del habitual moño elegante. «Señora Velázquez, perdóneme, yo...» «No se preocupe, querida. Nadie nace sabiendo hacer paella perfecta». Claudia se acercó, cogiendo una cuchara de palo. «Vea, el secreto está en el movimiento, suave pero constante». Para sorpresa de Valentina, Claudia pasó los próximos 20 minutos enseñándole pacientemente a preparar el plato tradicional, compartiendo secretos culinarios pasados por generaciones en su familia. «Mi abuela de Valencia me enseñó esta receta cuando yo tenía 12 años», explicó Claudia, añadiendo azafrán al caldo. «Ella decía que cocinar es como amar. Necesita de paciencia, atención a los detalles y un poco de osadía». Valentina observaba fascinada esta versión de su futura suegra, cálida, paciente, completamente diferente de la mujer calculista que conocía en los círculos sociales. «¿A la señora le gusta mucho cocinar?», preguntó Valentina, cuidadosa para mantener su disfraz. Claudia suspiró, una sonrisa melancólica en los labios. «Adoraba. Antes de casarme, soñaba con abrir un pequeño restaurante. Pero las obligaciones sociales y las expectativas de la familia Velázquez no permitieron». «¿Y la señora se arrepiente?». La pregunta escapó antes de que Valentina pudiera contenerla. Claudia la miró con curiosidad por un momento. Después respondió con sinceridad sorprendente. «A veces, pero hice mis elecciones. Lo importante es que Alejandro no cometa los mismos errores. Quiero que él se case por amor, no por obligación». Valentina sintió un nudo en la garganta. «Pero el matrimonio de él con la señorita Montero no es arreglado». Claudia rió suavemente. «A Gabriel y Javier Montero les gustaría que fuese, pero insistí en que Alejandro tuviese libertad de elección. Si él decidió casarse con Valentina, debe ser porque realmente la ama». La paella casi se quemó mientras Valentina procesaba esta información. ¿Alejandro había escogido casarse con ella? ¿Por qué? En las pocas interacciones que tuvieron, él siempre pareció tan distante, tan formal. En aquella noche, mientras servía la cena, Valentina observó atentamente a Alejandro. Él parecía preocupado, revolviendo en la comida sin realmente comer. «¿Está todo bien, hijo?», preguntó Claudia. «Solo cansado, madre. El proyecto de revitalización del barrio San Bernardo está enfrentando resistencia del ayuntamiento». «¿Aquel para construir el nuevo centro comercial?», preguntó Gabriel Velázquez, finalmente levantando los ojos de los documentos que revisaba incluso durante la cena. «No, padre. El proyecto habitacional para familias de baja renta». Valentina casi derrumbó la jarra de agua que sostenía. «¿Proyecto habitacional?». Alejandro nunca mencionara eso en sus conversaciones. «¿Aún con esas ideas, hijo?». Gabriel sacudió la cabeza con desaprobación. «La Velázquez Construcciones no es una institución de caridad». «No es caridad, padre, es responsabilidad social. Aquellas familias necesitan de vivienda digna y podemos hacer eso manteniendo un margen de lucro razonable». La pasión en la voz de Alejandro sorprendió a Valentina. Este no era el empresario frío y calculista que imaginaba, sino un hombre con principios y visión social. ¿Y qué piensa su novia de eso? Los Montero no construyeron su imperio siendo socialmente responsables, comentó Gabriel con desdén. Alejandro titubeó. «Aún no he discutido los detalles con Valentina. Tal vez debiese antes del matrimonio», sugirió Claudia suavemente. «Compartir valores es fundamental para un matrimonio feliz». Más tarde, mientras limpiaba la cocina, Valentina no conseguía parar de pensar en la conversación que presenciara. ¿Por qué Alejandro nunca compartiera sus proyectos sociales con ella? ¿Por qué mantenía esa faceta de su personalidad escondida durante sus encuentros?
Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando la puerta de la cocina se abrió y Alejandro entró cargando su propia taza de café. Disculpe incomodar, Isabel. Solo vine a buscar más café. No es incómodo, señor. Alejandro se corrigió rápidamente. Él sonrió, sirviéndose. La paella estaba deliciosa hoy. Su madre quien me enseñó, admitió Valentina. Ella tiene ese don de enseñar con paciencia, comentó él, apoyándose en el mostrador. Parecía cansado, vulnerable de una forma que Valentina nunca había presenciado. Sabe, a veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto. ¿Con el proyecto habitacional?, arriesgó Valentina. Alejandro la miró sorprendido. ¿Usted oyó sobre eso? Disculpe, no pude evitar oír durante la cena. Él suspiró. No solo el proyecto, todo, el matrimonio, la empresa, las expectativas. Paró abruptamente, como si percibiese que estaba abriéndose demasiado con una funcionaria que mal conocía. Perdóneme, no debería sobrecargarla con mis problemas. A veces es más fácil hablar con extraños, ofreció Valentina gentilmente. Alejandro la estudió por un momento, como si viese algo familiar en ella. Tiene razón. Gracias por oír, Isabel. Cuando él salió, Valentina permaneció inmóvil, absorbiendo lo que acabara de suceder. Este Alejandro vulnerable, preocupado con cuestiones sociales e inseguro sobre su futuro, era completamente diferente del hombre que conocía en los eventos sociales. ¿Por qué él nunca mostrara ese lado para ella? Y más importante, ¿por qué ella nunca se esforzara para conocerlo más allá de la superficie? En aquella noche, en su pequeño cuarto en el alojamiento de los funcionarios, Valentina escribió en su diario todos los descubrimientos del día, intentando organizar sus pensamientos cada vez más confusos. Había pasado una semana desde que Valentina había asumido su identidad secreta. La cocina, antes un territorio desconocido e intimidante, ahora parecía casi acogedora. Sus habilidades culinarias habían mejorado considerablemente bajo la guía paciente de Claudia, e incluso Mercedes, el ama de llaves inicialmente severa, comenzaba a tratarla con respeto. Aquella mañana de domingo, la mansión estaba excepcionalmente silenciosa. Gabriel Velázquez había viajado a Barcelona por negocios, y Claudia asistía a un evento benéfico. Solo Alejandro permanecía en casa encerrado en su oficina desde temprano. Alrededor del mediodía, Valentina estaba preparando un gazpacho andaluz cuando Alejandro apareció en la cocina, luciendo cansado. «Algo huele bien», comentó, acercándose para observar lo que ella hacía. «Es solo un gazpacho simple», respondió Valentina, aún incómoda con la cercanía. «Pensé que sería refrescante para el almuerzo, ya que el día está caluroso». «Perfecto. ¿Podrías servirlo en el jardín? Necesito un descanso de esos documentos». Minutos después, Valentina llevó una bandeja al jardín, donde Alejandro estaba sentado bajo la sombra de un olivo centenario. Para su sorpresa, había 2 lugares puestos en la mesa. «Espero que no te importe hacerme compañía», dijo él, notando su vacilación. «Detesto comer solo, y tú mereces un descanso también». Reacia, Valentina se sentó, manteniendo los ojos bajos mientras servía el gazpacho. «Eres de Sevilla, ¿verdad?», preguntó Alejandro. «Sí, señor», respondió ella recordando su historia ficticia. «Del barrio de Triana. Adoro Sevilla. Pasé un verano allí durante la universidad, trabajando en la restauración de un barrio histórico». «¿Restauración?», preguntó Valentina, genuinamente curiosa. El rostro de Alejandro se iluminó. «Antes de asumir los negocios de la familia, estudié arquitectura con enfoque en preservación histórica. Era lo que realmente quería hacer». «¿Y por qué no siguió ese camino?». Él se encogió de hombros, un gesto resignado que Valentina nunca había visto en él. «Responsabilidades familiares. Soy hijo único, y la empresa necesita un Velázquez al mando. Pero parece apasionado por la arquitectura. Intento incorporar esa pasión en los proyectos de la empresa cuando puedo, como el de San Bernardo que mencioné en la cena». Él vaciló, después continuó.
Estamos convirtiendo un antiguo complejo industrial, abandonado en viviendas accesibles, preservando la fachada histórica. Es un proyecto que realmente me importa. ¿Su novia apoya ese tipo de iniciativa? Valentina no resistió preguntar. Alejandro frunció el ceño, revolviendo distraídamente el gazpacho. Valentina, es complicado. Nos conocemos hace años, pero a veces siento que no la conozco realmente. En los eventos sociales, ella es brillante, elegante, exactamente lo que se espera de la futura señora Velázquez. Pero, animó Valentina, su corazón acelerando, pero nunca consigo ver más allá de esa fachada perfecta. Cuando intento hablar sobre mis proyectos sociales, ella cambia de asunto o hace comentarios superficiales. Es como si estuviéramos representando papeles en una obra, sin nunca mostrar quién realmente somos. Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Valentina. Era así como él la veía, una socialité superficial sin interés en causas importantes. Tal vez ella no sepa cómo acercarse a esos asuntos, sugirió Valentina cuidadosamente. Tal vez nadie le haya dado la oportunidad de importarle. Alejandro la miró con curiosidad. Es una perspectiva interesante, Isabel. Nunca pensé por ese ángulo. A veces, las personas son moldeadas por las expectativas de los otros. Continuó Valentina pensando en su propia vida. Tal vez su novia también esté presa en un papel que no eligió. Un silencio pensativo cayó entre ellos, roto solo por el canto de los pájaros en el jardín. Finalmente, Alejandro sonrió. Eres una cocinera muy sabia, Isabel. Gracias por la conversación. Aquella tarde, mientras Valentina preparaba la cena, su mente bullía. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? Durante años había interpretado el papel de la heredera perfecta, preocupada con apariencias y estatus social, sin nunca mostrar interés genuino por los proyectos y pasiones de Alejandro. Y él, por su parte, nunca había compartido su verdadero yo con ella, asumiendo que no le importaría. Estaban a punto de casarse como completos extraños, cada uno escondido detrás de una máscara social. La ironía no le escapó. Necesitó disfrazarse de otra persona para finalmente comenzar a conocer a su novio y a sí misma. La segunda semana del plan de Valentina estaba casi al fin. En pocos días, Isabel desaparecería y ella retornaría a su vida como Valentina Montero, heredera y novia. Pero la perspectiva, que antes parecía su camino natural, ahora la llenaba de angustia. Durante esos días, Valentina había testimoniado un lado de Alejandro que nunca imaginara existir. Lo había visto pasar horas, revisando proyectos habitacionales, argumentando apasionadamente al teléfono con oficiales de la alcaldía para garantizar que familias no fuesen desalojadas. Observó cómo trataba a todos los funcionarios con respeto genuino, recordando detalles personales de sus vidas. Una tarde lo encontró en el jardín, enseñando matemáticas al hijo de Lourdes, la limpiadora, que estaba teniendo dificultades en la escuela. La escena la tocó profundamente. «Tienes talento con niños», comentó ella, acercándose con una jarra de limonada. Alejandro sonrió, despeinando el cabello del niño que corría de vuelta para la casa. «Siempre quise tener una familia grande. Crecer como hijo único fue solitario». «¿Su novia también quiere muchos hijos?», preguntó Valentina, sirviendo la limonada. Una sombra pasó por el rostro de él. «Nunca discutimos eso seriamente. Nuestras conversaciones raramente van más allá de eventos sociales y negocios familiares. Parece un asunto importante para no haber sido discutido antes del matrimonio». «Hay muchos asuntos importantes que no discutimos», admitió él, con un suspiro pesado. «A veces me pregunto si estamos cometiendo un error». El corazón de Valentina se apretó. «¿No la amas?». Alejandro quedó en silencio por un largo momento. La admiraba desde adolescente. Ella siempre fue deslumbrante, inteligente, segura de sí. Cuando nuestras familias comenzaron a sugerir el matrimonio, pareció conveniente. Creí que el amor podría crecer con el tiempo,
¿Y creció? La pregunta salió casi en un susurro. ¿Cómo puedo amar a alguien que no conozco realmente?, respondió él, mirando hacia el horizonte. En la semana pasada tuve una epifanía extraña. Percibí que me siento más cómodo conversando contigo, una funcionaria que conocí hace días, que con la mujer que voy a desposar en 2 semanas. Valentina sintió lágrimas formándose y se giró rápidamente para que él no lo notase. Tal vez debiese conversar con ella, dar una oportunidad para conocerse verdaderamente. Tal vez, concordó Alejandro pensativo. Sabes, Isabel, hay algo familiar en ti, como si nos conociésemos hace mucho tiempo. El pánico creció en el pecho de Valentina. ¿Estaría su disfraz fallando? Debo tener uno de aquellos rostros comunes, respondió evasivamente, alejándose apresuradamente. Aquella noche, sola en su cuarto, Valentina lloró como no hacía desde la infancia. El plan que creara para desenmascarar a Alejandro había acabado revelando sus propias fallas. ¿Quién era la verdadera farsa en esta historia? ¿El novio que ella mal conocía o la persona superficial que cultivara por años? En la mañana siguiente, Valentina tomó una decisión. Su tiempo como Isabel estaba acabando, pero antes necesitaba hacer una última cosa. Encontró a Alejandro en su oficina, trabajando en plantas arquitectónicas. «Perdone la intromisión», dijo ella, entrando tímidamente. «Preparé un café especial y pensé que podría apreciar». «Siempre bienvenida, Isabel», sonrió él, apartando los papeles. Mientras servía el café, Valentina reunió coraje. «¿Puedo hacer una pregunta personal?» «Claro». Si pudiese recomenzar, sin expectativas familiares u obligaciones sociales, ¿qué vida elegiría? Alejandro pareció sorprendido con la profundidad de la pregunta, pero respondió sin vacilación. Abriría mi propio estudio de arquitectura, enfocado en proyectos de revitalización urbana y preservación histórica. Viviría en una casa simple en Toledo, no en una mansión ostentosa. Casaría por amor, no por conveniencia, y dedicaría parte de mi tiempo a enseñar arquitectura para jóvenes de comunidades carentes. Él sonrió melancólicamente. Un sueño imposible, ¿no es? Ningún sueño es imposible si tenemos coraje de perseguirlo, respondió Valentina, sintiendo una determinación crecer dentro de sí. Aquella tarde, después de terminar su turno, Valentina hizo algo que no estaba en su plan original. Escribió una carta para Alejandro, dejándola sobre su mesa de trabajo. No revelaba su verdadera identidad, pero compartía pensamientos que Isabel, la cocinera, nunca osaría expresar personalmente. Después, arregló sus pocas pertenencias. Era hora de Valentina Montero retornar y enfrentar la verdad que descubriera. El salón de fiestas del Hotel Ritz de Madrid resplandecía con arreglos de flores blancas y doradas. La élite española se reunía para el ensayo del matrimonio de Alejandro Velázquez y Valentina Montero, agendado para el fin de semana siguiente. Valentina, deslumbrante en un vestido azul marino, circulaba entre los invitados con una sonrisa practicada, mientras su mente bullía. 3 días habían pasado desde que abandonara su disfraz de Isabel. 3 días de reflexión profunda sobre todo lo que descubriera. «Querida, los Gutiérrez están preguntando sobre aquella inversión conjunta en Marbella», susurró su madre, acercándose con una copa de champán. «¿Y dónde está Alejandro? Los fotógrafos de la revista Hola llegaron». «Voy a buscarlo, mamá», respondió Valentina, aprovechando la oportunidad para escapar del salón sofocante. Encontró a Alejandro en el balcón, contemplando la vista nocturna de Madrid. Parecía distante, preocupado. «¿Huyendo de los paparazzi?», preguntó ella, intentando sonar ligera. Él se giró, sonriendo sin entusiasmo. Necesitaba un momento para respirar. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Finalmente, Valentina reunió coraje. «Alejandro, necesitamos conversar. Sobre nosotros, sobre este matrimonio». «Concuerdo», respondió él, sorprendiéndola. «En realidad, he pensado mucho en eso en los últimos días».
Yo también, admitió Valentina. Me di cuenta de que estamos a punto de casarnos, pero mal nos conocemos. El verdadero tú, el verdadero yo, somos extraños uno para el otro. Alejandro la miró con curiosidad renovada. Es interesante que menciones eso. Recientemente tuve algunas conversaciones que me hicieron cuestionar muchas cosas. ¿Qué tipo de conversaciones?, preguntó Valentina, su corazón acelerando. Con una empleada temporal en casa, una cocinera llamada Isabel. Valentina sintió el rostro quemar. ¿Y qué ella dijo? No fue tanto lo que ella dijo, sino cómo me hizo sentir, cómodo para ser yo mismo. Ella me escuchó de verdad, sin juicios o expectativas. Él vaciló. Y entonces, ella dejó una carta que me tocó profundamente. ¿Una carta? Valentina fingió sorpresa. Sí, ella escribió que a veces necesitamos perdernos para encontrarnos, que máscaras sociales pueden proteger, pero también sofocar, y que la vida es corta además para vivir los sueños de otras personas. Alejandro miró directamente a los ojos de Valentina. Palabras que no consigo sacar de la cabeza. Valentina respiró hondo. Era ahora o nunca. Alejandro, ¿y si yo te dijera que conozco a Isabel mejor de lo que imaginas? Él frunció el ceño, confuso. ¿Cómo así? ¿Y si yo te dijera que pasé las últimas 2 semanas trabajando en tu cocina, observando al hombre que tú realmente eres cuando no estás representando el papel de heredero perfecto? La comprensión lentamente se esparció por el rostro de Alejandro, seguida por incredulidad. Valentina, ¿tú eras Isabel? ¿Eso es algún tipo de broma? No es broma, respondió ella, removiendo un pequeño pendiente que cargaba en el cuello y abriéndolo para revelar la miniatura de las gafas y un mechón de la peluca que usara. Yo quería conocer al verdadero Alejandro antes de casarme con él, y acabé descubriendo mucho más de lo que esperaba. Alejandro retrocedió, pasando las manos por el cabello en un gesto de incredulidad. Su rostro expresaba una mezcla de emociones: sorpresa, confusión, traición y algo más que Valentina no conseguía identificar. Todo este tiempo, las conversaciones, las confidencias, ¿fue todo una farsa?, preguntó él, su voz baja y tensa. No, Alejandro, la farsa era quién éramos antes, respondió Valentina con firmeza. Como Isabel, pude ser más auténtica de lo que jamás fui como Valentina Montero, y conocí a un Alejandro que nunca me permitieron ver. ¿Por qué, Valentina? ¿Por qué esa escenificación? Porque estábamos a punto de unir nuestras vidas sin realmente conocernos, porque temía casarme con un extraño. Ella dio un paso en su dirección, y descubrí que tú no eres el hombre que yo imaginaba. Tú eres mucho más. Alejandro se giró hacia el paisaje nocturno de Madrid, intentando procesar todo. Tú me espiaste. Invadiste mi casa, mi privacidad. Sí, admitió Valentina. Y no me enorgullezco de los medios, pero no me arrepiento. Porque descubrí al hombre apasionado por arquitectura social, que enseña matemáticas para el hijo de la limpiadora y defiende proyectos habitacionales contra la voluntad del propio padre. Un silencio pesado cayó entre ellos. Dentro del salón, la música y las conversaciones continuaban, ajenas al drama que se desarrollaba en el balcón. ¿Y qué pretendes hacer con esos descubrimientos?, preguntó finalmente Alejandro. Valentina respiró hondo. Cancelar el matrimonio. Alejandro se giró bruscamente, sorpresa estampada en su rostro. No podemos casarnos, Alejandro. No así. No por conveniencia o expectativa social. Valentina sujetó las manos de él entre las suyas. Tú mereces vivir tus sueños, abrir tu estudio de arquitectura en Toledo, hacer la diferencia a tu manera, y yo necesito descubrir quién realmente soy más allá del nombre Montero. ¿Estás hablando en serio? La voz de él temblaba ligeramente. Nunca hablé tan en serio en toda mi vida. Valentina sonrió, sintiendo un peso enorme dejar sus hombros. Mañana hablaré con mis padres. Será un escándalo, claro. Probablemente seré desheredada.
¿Y eso no te asusta? Aterroriza, admitió ella con una risa nerviosa. Pero por primera vez siento que estoy tomando una decisión verdaderamente mía. Alejandro la observó por un largo momento, como si la viera por primera vez. Eres sorprendente, Valentina Montero. O debo decir, Isabel, soy las dos, y estoy apenas comenzando a descubrir quién más puedo ser. En ese momento, la puerta del balcón se abrió y Elena Montero apareció, visiblemente irritada. Aquí están ustedes. Los fotógrafos están esperando. ¿Y qué están haciendo aquí afuera, de manos dadas como adolescentes? Vengan, tenemos invitados importantes. Valentina y Alejandro intercambiaron una mirada cómplice. Estaremos allá en un minuto, señora Montero, respondió Alejandro educadamente. Cuando Elena salió, él se giró hacia Valentina. ¿Estás segura de eso? Será difícil. Tengo. ¿Y tú? Una sonrisa lenta se esparció por el rostro de Alejandro. ¿Sabes? Aquella carta que Isabel dejó terminaba con una pregunta. ¿Y si el mayor acto de coraje fuese ser verdadero consigo mismo? ¿Y cuál es tu respuesta? Preguntó Valentina, su corazón acelerado. Que tal vez necesitemos un nuevo comienzo. No como herederos de imperios, sino como Alejandro y Valentina. Personas reales, con sueños reales. Me gustaría eso. Sonrió ella. Entonces, señorita Montero, ¿qué tal si comenzamos de nuevo? Él extendió la mano formalmente. Hola, soy Alejandro Velázquez, arquitecto aspirante y amante de paella mal hecha. Valentina rió, apretando su mano. Valentina Montero, ex socialité en busca de propósito, y para que conste, mi paella mejoró considerablemente. Tal vez podamos descubrir juntos quién realmente somos, sugirió él, sus ojos brillando con una nueva luz. Me gustaría mucho eso, respondió Valentina, pero primero tenemos un matrimonio para cancelar y algunas familias para decepcionar. Y después, el mundo es nuestro para explorar. Sin máscaras, sin disfraces, lado a lado, ellos respiraron hondo y volvieron para el salón, listos para enfrentar el futuro que eligieron, no el que fuera planeado para ellos. En la mañana siguiente, Madrid despertó con la noticia bombástica. Casamiento del año cancelado, herederos Velázquez y Montero rompen compromiso. El escándalo social que se siguió fue exactamente lo que todos esperaban. Lo que nadie esperaba, sin embargo, era ver, 6 meses después, a Valentina Montero, ahora trabajando en una ONG de educación infantil, y Alejandro Velázquez, fundador de un pequeño estudio de arquitectura social, cenando en un restaurante modesto en Toledo, riendo como viejos amigos y, tal vez, algo más, porque a veces es preciso una farsa para revelar la verdad más profunda, que el amor verdadero solo florece cuando tenemos el coraje de ser auténticos. Si te gustó esta historia de descubrimiento y autenticidad, no te olvides de suscribirte en nuestro canal, dejar tu like y comentar lo que te pareció. Sus interacciones nos ayudan a continuar trayendo historias emocionantes como esta para ti.